Bien, este día, ante el privilegio que tengo siempre, como les dije que ya saben cómo me siento, privilegiado, gozoso, pero también a la expectativa. También anhelando realmente lo que Dios va a fluir hoy, de su espíritu, nuevo, fresco. Quiero decirle que la adoración trae una atmósfera donde regularmente se me abre en lo personal el entendimiento para saber las razones del porqué, la inquietud de la palabra puntual, para entender realmente lo que Dios quiere hacer hoy, en ese ambiente profético realmente. En un estado normal mi intelecto no sabe algunas cosas, pero en el ambiente profético es como que se abre un portal, una puerta, se abre una ventana. Entonces Dios a través de esa ventana nos permite ver realmente el infinito. Este tema de hoy es, como ya he dicho antes, modo adquisición de recursos para una vida victoriosa. Adquisición de recursos para una vida victoriosa. A nivel de título tenemos Código Mesías, descifrando la vida en el Espíritu. Así que escuchen bien, por favor. Y vamos a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, a partir del capítulo 4, partiendo del verso 1. Bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales, de Facebook Live. Bendecimos a los que hoy a través de ese live nos escuchan, pero que a través del tiempo nos seguirán escuchando porque el video queda ahí. Siempre recurran al Facebook, porque todo lo que nosotros transmitimos se queda grabado ahí. Así que nadie tiene, por ejemplo, nadie se pierde realmente nada cuando las cosas están ahí grabadas. Simplemente tenemos que ir. Recuerden que como casa, nuestro diseño es la restauración, es la sanidad, es el que seamos buenos administradores de la gracia de Dios en reparar las vidas de los demás. Y todo eso se hace en el fundamento del amor. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio de la reconciliación, primero que nada. Primero que ser un ministerio del juicio, de la persecución, del hostigamiento o de la... Voy a decir una palabra ahí que quizás no le guste mucho a mucha gente, pero prefiero entonces omitirla. Recordemos que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Es el vínculo perfecto, el amor. Ministerio de la reconciliación. Y dicho esto, empezamos nuestra lectura en el verso 1 del capítulo 4 de Efesios, bajo el título, si tenemos una Reina Valera en la mano, tenemos bajo el título, la unidad del Espíritu. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Salmo 68, 18 dice así, antes de darle continuidad. Con micrófono. Salmo 68, 18. Es la referencia de la que Pablo toma para escribir esta carta. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Significa que Pablo también leía la Biblia de su tiempo, ¿verdad? Y dice así, y eso, continuando en el verso 9, de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
Tomen notas mentales. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y a quién Pablo se está refiriendo? A Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién? Cristo. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, básicamente el énfasis de la palabra de Dios de hoy parte de estas últimas frases. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Parece que Dios quiere que todos lleguemos a un estatus alto y óptimo del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Vamos a ver, Dios tiene un objetivo para todos y cada uno de nosotros, que realmente le conozcamos y que realmente le conozcamos a través de su Hijo. En síntesis, que realmente conozcamos a su Hijo como conector de la vida y de la verdad. Recordemos entonces, y por lo tanto, démonos cuenta entonces la importancia de lo que es realmente indagar en nuestra vida de fe y conocer el fundamento de nuestra fe, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el fundador y el fundador de nuestra fe. Entonces, todos y cada uno de nosotros, como redimidos, como hijos, coherederos con Cristo del trono de la gracia, estamos llamados a una vida activa de plenitud conforme a la gracia que Él permite que tengamos de vida. Y dice aquí, quiero ir un poquito más arriba, quiero leer un poquito más arriba porque quiero enfatizar algunas cosas de lo que dice más arriba, partiendo desde el 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a ir un poquito suave aquí ahora. No sé si me doy a entender. Estamos hablando de espíritu. Estamos hablando de la unidad del Espíritu. Estamos hablando de que Pablo está hablando referente a nuestro Señor Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Y la importancia realmente de que nosotros alcancemos a conocer la plenitud del Hijo. De que nosotros alcancemos a conocer lo que realmente Él es, más allá de lo que quizás nosotros podemos tener hoy. No hay nada malo con que usted escudriñe, con que usted se meta en la palabra, en las profundidades y conozca realmente, y conozca también que el conocer, valga la redundancia, no solamente es un proceso intelectual de llenarse mucho de informaciones, sino de tener una intimidad, de tener un acercamiento a los niveles en que usted y el Hijo son los mismos. Es el misterio de la semejanza. El poder que Él trae sobre nosotros es elevarnos a nosotros al estándar de su estatura. Porque ¿quién es el varón perfecto entre todos nosotros? ¿Quién es el que de lo alto descendió a lo sumo y que luego entonces volvió a ascender? A favor y a la gracia en que nosotros podamos acceder a la puerta que es Él y a la puerta que Él abrió. Dice así a partir del verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice así, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, pero dice esto, escuchen bien, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, no conforme a su medida, no conforme a mi medida, porque su medida y mi medida son insuficientes. El nivel de gracia que tenemos es conforme al don de Cristo. Pues Cristo, siendo un regalo del Padre, su calidad de sacrificio, su calidad de santidad, te endosa para que tú te eleves a esos niveles de
gratitud, de amor, de conexión, de relación con el Padre, es precisamente la relación salvífica que te permite a ti establecerte como una criatura que regresa a la eternidad. La adquisición de la eternidad, la salvación que consiste en volvernos realmente a unir al Padre. Hasta aquí voy bien. ¿Me doy a entender? Bien. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, eso fue cuando él ascendió, y dio dones a los hombres. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Sigo leyendo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y qué les parece entonces si nosotros nos arrojamos a conocer más a Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene una opinión libre? Aquí recuerden que cuando me toca mi participación, el pueblo tiene una opinión libre, así que por favor, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Cojan un ticket. O sea, bien. Nosotros tenemos entendido que Jesucristo, nuestro Señor, es por el cual todos estamos reunidos aquí, ¿verdad? El Hijo de Dios, decimos, dice aquí el mismo verso que acabamos de leer, que Él es la cabeza del cuerpo, y muchas veces nosotros decimos, ciertamente Él es la cabeza del cuerpo, recordando de todas las cosas que se dicen en la palabra de Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestra figura central realmente de nuestra fe, el autor y el fundador de nuestra fe. Entre tantas cosas que dice, Él dice que Él es el varón de dolores, pero que dice que Él es la palabra viva, pero que dicen que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es, ¿qué más? La luz y la sal de la tierra. Él es la puerta al Padre. Bien, recordemos que cuando Él viene a redimir, dentro de esas cosas tantas que Él dice, una de las cosas que me llama mucho la atención para esta ocasión ahora mismo es que Él se establece de Él que Él es el camino, la verdad y la vida. Camino, el camino, la verdad y la vida. Y eso yo lo veo directamente conectado en la misma proporción en que todos nosotros los seres humanos, ya que fuimos formados, tenemos tres funciones fundamentales que la hemos ya hablado aquí, en la que el Señor nos activa con poder operativo sobre esas tres funciones. Como reitero, ya lo hemos dicho aquí, nada de lo que le estoy diciendo es extraño, pero nosotros tenemos la potestad otorgada por Dios de crecer, multiplicarnos y dominar. Entonces, el camino para crecer. Jesucristo es el camino para crecer. La verdad para multiplicarnos
y la vida para dominar. Y sobre estos tres fundamentos realmente Él viene a crearse como vínculo perfecto. Pero ¿qué se dice de la Biblia de manera literalmente que es el vínculo perfecto? Siempre asocia al amor como vínculo perfecto. ¿Y por qué yo ahora mismo digo que tal vínculo perfecto es Jesús? Porque precisamente Él es la manifestación más grande del amor de Dios para con todos nosotros. Él no solamente es, por lo tanto, el camino, la verdad y la vida, sino que Él es aquel de quien habla toda la Biblia desde el Génesis hasta el día de hoy y aún más allá en los tiempos proféticos que están por manifestarse. Porque cuando nosotros evaluamos el Génesis, vemos que para que el hombre y la mujer sean cubiertos una vez más, hubo un presunto sacrificio animal, donde necesariamente en este sacrificio hubo un intercambio de vida. Pues cuando sacrificamos a un animal hay un vertido de sangre, se vierte la sangre, el objeto realmente del sacrificio es la sangre y en un sentido más profundo es la vida, pues en toda la sangre corre la vida. Se hace posible que usted viva si tiene sangre corriendo por sus venas, ¿sí o no? Si usted tiene sangre corriendo por sus venas, se supone que usted está biológicamente vivo, ¿sí o no? Bien, entonces tenemos que un animal tuvo que entregar su sangre para que en ese momento circunstancial Adán y Eva sean cubiertos. Y ahí nace el concepto del perdón, que significa cobertura. Pero ¿quién te cubre? ¿Qué necesita el que te cubre? El que te cubre necesita amor. Pero por eso la Biblia dice que el amor cubrirá todas las faltas. Entonces aparece la primera imagen de lo que ha de ser el Mesías, de lo que ha de ser aquel cordero seleccionado, selecto, sin mancha, para ser enviado en tiempos proféticos a derramar su sangre por todos nosotros. Y nosotros ahora mismo, conectando con esta realidad, podemos entender que en todos los años de sacrificios de animales, bajo las instrucciones del Eterno, siempre necesitaba ser un animal sin mancha. Era una oveja nueva, era una oveja bebé, era una oveja sin un pelo de diferencia. Tenía que ser totalmente blanca, tenía que ser completamente pura, tenía que ser selecta. Y años tras años, cientos de miles de millones de ovejas, ¿cuántas no se sacrificaron? Y aún se sacrifican hoy en otras filosofías. Pero cada vez que se sacrificaba una oveja, el Señor simplemente estaba enseñando que venía uno único y suficiente a partir del momento de su aparición en la tierra. Pero hubo un momento en que realmente nos llama mucho más la atención. Ustedes recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Ustedes recuerdan? Ustedes estaban ahí con él, ustedes lo vieron. Bien, tenemos esa ruta hacia el monte del sacrificio, si mal no recuerdo, el monte Moriah, ¿verdad, maestro? Bien, entonces iba ascendiendo Abraham con Isaac y el fundamento, sobre el fundamento de la obediencia pura, sin mancha, sin un pelo negro de Abraham, es decir, él estaba unido en su pensamiento, él estaba unido en su espíritu, no había cavilación, no había división, es decir, no cohabitaban dos visiones en el corazón de Abraham. Él tenía un corazón unificado, un corazón obediente, y en esa obediencia fiel, unificada, él era semejanza con el Padre, y él era semejanza con el Hijo que había de venir. Y en esa fe fiel, él iba a sacrificar a su hijo, lo más codiciado, lo más anhelado, lo más deseado de toda la vida. Y sobre ese fundamento entonces
Dios envía un ángel en tiempo oportuno a decirte: detente, pues ya sé que eres fiel. Yo me proveeré carnero. Manifestación profética del Mesías, y por ahí viene corriendo el código mesiánico, que hoy por hoy realmente se incorpora para revelarnos el secreto, que a partir de que hoy lo recibamos no será tan secreto, ¿verdad? Así que continuamos. Dicen los sabios, los eruditos, evaluando arqueológicamente, ¿verdad?, en la arqueología bíblica. No sé si ustedes sabían que existe una especialidad de arqueólogos que es arqueólogo bíblico. Todos los acontecimientos bíblicos ellos lo caen atrás y lo descubren por la vía de la arqueología. Así que ahí tenemos la ciencia a favor de la fe. ¿Sí o no? Entonces descubren que el día, hora y lugar en que fue sacrificado nuestro Yeshua en el madero es el mismo punto geográfico donde unos cuantos años atrás Abraham iba a sacrificar a Isaac. El mismo lugar en los tiempos de Jesús se había convertido en el lugar de la calavera. El mismo punto geográfico donde el cordero, donde Isaías iba a ser sacrificado, y por la fe de Abraham Dios se proveyó de cordero. Ahí mismo se designó que Jesús iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios. Entonces aparece la figura de que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A partir de su sacrificio no hay más sacrificios de sangre que sean suficientes, sino que Él eleva todos los estándares de todo para cubrir todas las almas de todo. Así que Él es el santo que nos cura todo. Entonces nosotros estamos aquí llamados a santidad, pero no entremos en pánico. Sí, de todas maneras somos llamados a santidad, pero Él abrió realmente una gracia de la santidad dentro de la que nosotros podemos entrar. Así que nosotros realmente podemos ser santos, pero por los méritos de Él. Eso no nos hace a nosotros vagos para asumir una gracia vaga de que no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Cómo nosotros debemos adquirir realmente una mente redimida? Entendiendo y asumiendo que nosotros tenemos un rol. Precisamente anoche, entre los jóvenes, dejábamos una reflexión por Facebook Live sobre el concepto que todos debemos madurar como casa. El ser reparadores de portillos, el podernos arrodillar frente a Dios a favor de las ovejas, a favor de muchas veces nosotros mismos, nuestra casa, o sea, nuestros amados, es decir, cubrir a mi hermano, garantizar que tenga la provisión de la palabra que va a circuncidar sus pensamientos, porque regularmente a través de los pensamientos entra la derrota de los pueblos. Entonces seguimos con la unidad en el espíritu y el código del Mesías. Siguiendo el rastro, según se va desarrollando la manifestación mesiánica, profética mesiánica sobre la tierra. Yo tengo aquí algo muy puntual de cómo nosotros podemos ver con claridad nuestro Jesús en aquello que le denominan el Antiguo Testamento, que deberíamos ya empezarle a dejar de decir así. Todo es parte de un entero, ¿verdad? Y dice así de la manera siguiente, a partir de Miqueas 5:2, dice que el Mesías iba a nacer en Belén, y ciertamente así fue. Y dice: oh tú Belén Efrata, eres más pequeña entre los miles de Judea, de ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante de Israel, y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. Pero dice Isaías en una de las tantas profecías mesiánicas respecto a Yeshua, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
un profeta, dice Deuteronomio 18, 18, 19, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y sigo refiriéndome realmente a visiones, a señales, a manifestaciones proféticas de quien fue, de quien es nuestro Mesías. Dios prometiendo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, repetimos otra vez una vez más con Isaías 49, 6, 7, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Y dice así, también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, el santo de Israel que te ha escogido. Dice la promesa de que Jesús el Mesías moriría en Salmos 22, 14, 16, 18. Soy derramado como agua, dice, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Aleluya. Y tenemos en el profeta Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá de ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 11, 12 dice de Yeshua, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Zacarías 11:12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿De quién hablan los profetas? De Jesús, de Yeshua, Jesucristo, nuestro Cordero, nuestro Mesías. Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es sobre el argumento de que el Mesías tendría un mensajero que preparara el camino. Entonces se decía del Mesías, de nuestro maestro, que su mensajero, el que le preparara el camino, era Juan el Bautista. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo acontecieron estas profecías? Precisamente acontecieron años antes de su nacimiento, de su venida. Es para que todos realmente conectemos con la historicidad de las cosas que realmente por muchos años nosotros hemos recibido. ¿Quién es ahora Mesías? ¿Quién es el Cristo de Dios? ¿Quién es Jesucristo en realidad? Que nosotros podamos entender en una dimensión más elevada realmente quién nos redimió y cuáles son las razones del por qué Él nos redimió. Las razones del por qué Jesucristo nos viene a redimir es porque fue enviado Hijo de Dios, y en virtud de que Él es el Hijo, nosotros entonces somos conectados a esa conciencia y somos hijos de Dios, porque decimos que de eso depende que realmente nosotros alcancemos la salvación. Hay una de las que me llama mucho la atención, y es la que habla en Deuteronomio, donde Dios le promete a Moisés. ¿Qué aconteció en aquel momento y en aquel lugar? Miren, se encontraba Moisés con el pueblo ya habiendo pasado un tiempo de que se liberaron de Egipto, de que Dios con sus maravillas los liberó de Egipto. Entonces Moisés tenía la completa administración dada por Dios de ese pueblo, ¿verdad?
Entonces, un día Dios les dice, prepárame todo el pueblo, que estén todos en santidad, que se vistan en ropas santas, puras, que se separen para mí. Y entonces le dio órdenes a Moisés de ascender al monte. ¿Y cómo se llamaba ese monte? Ese era el famoso monte Sinaí. ¿Están conmigo, verdad? Lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entérese. Mire, el monte Sinaí es precisamente el monte histórico más emblemático, más amado por el pueblo hebreo, porque resulta que ahí fue que Dios entregó las instrucciones. Estamos hablando de las tablas de las instrucciones de Dios. Y Dios dice, prepárame todo el pueblo en santidad. Y entonces Él va y asciende 40 días, ¿verdad?, allá a la cima de ese monte. Se aparta de las multitudes Moisés, el que llevaba la batuta de parte de Dios, sube a las multitudes. Primero Dios envía unas tablas escritas por su dedo. La parte más magnífica y gloriosa cuando Dios involucra a su propio ser, pero eso es una manera también de hablar en la Biblia. Bueno, eso es otra enseñanza. Miren, Dios con su propio dedo envía unas instrucciones. Cuando Moisés baja, a lo lejos, él ve un rebú, él ve una fiesta, él ve que le están rindiendo culto y adoración a una criatura extraña, que a pesar del tiempo en que tenían, que habían salido de Egipto, todavía eso habitaba dentro de ellos. Es decir, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Entonces Moisés se dilató unos tantos 40 días por allá, y ellos dijeron, bueno, cuando él baje, vamos a tener nosotros, mientras que él baja, vamos entonces nosotros a hacerle fiesta. Ustedes se recuerdan a cuando nosotros adorábamos y hacíamos fiesta allá en Egipto, y adorábamos al buey y adorábamos al toro. Bueno, pues en lo que Moisés baja de parte de Dios, nosotros le vamos a hacer fiesta al toro, y mañana le vamos a hacer fiesta a Jehová. Y encuentra Moisés ese rebú. Pero no fue nada más y nada menos que para mostrarle a Moisés, Dios permitiendo, que Moisés vea que el pueblo todavía no tenía los niveles de la resistencia para el voltaje que Dios le estaba enviando a través de unas palabras escritas con su propio dedo. En cierta manera Dios le estaba mostrando a Moisés, el líder del pueblo, a pesar de que se santificaron, superficialmente lo hicieron, porque aún en su corazón habita el toro. Ellos no pueden recibir esta tabla. Así que esta tabla se regresa. Esta luz se regresa. ¡Pum! Se rompen las tablas. En la segunda ocasión, ahora, por guianza de Dios, Moisés escribe la tabla, pero esa segunda tabla no es por el dedo de Dios, es por el dedo de Moisés. Eso significa que Dios utilizó a Moisés como un emulador de la luz del santo para que ellos no mueran, para que ellos puedan aguantar y resistir. Que hasta aquí usted puede tener la luz de Dios en el formato donde usted puede aguantarla, porque si yo se la descargo tal y cual es, se van a morir todos. Por eso esa primera tabla necesitaron ser destruida. Pero ¿qué aconteció en un momento determinado? Cuando se manifiesta esa entrega de las tablas, que desciende Dios sobre ese monte, el pueblo de Dios se llenó de pánico tan grande y tan fuerte que ellos corrieron despavoridos, y luego entonces vinieron rogándole a Moisés: Moisés, dile a Dios que de por Dios no nos hable así porque morimos. Moisés, dile a Dios que de por Dios no nos hable así porque nos podemos morir. Y Dios le dijo: sí, mira, verdad, ellos tienen razón. Entonces es ahí cuando Dios dice: diles que yo les enviaré, está hablando en futuro, ¿verdad?, para ese tiempo, un hermano de entre ellos, ¿verdad? Estamos en Deuteronomio 18, 19. Tienen la tarea de revisar
todo lo que yo digo aquí, tienen la responsabilidad de filtrarlo y revisarlo. Un profeta como tú, le dice Dios a Moisés, levantaré de entre sus hermanos, para que Moisés le diga. Dios le dice, a mí me gusta como Dios le dice, bien han dicho, es verdad. Ahora, Dios sabía eso, sí, Él lo sabía. Es lo que está despertando la realidad en ellos mismos, en Moisés y en nosotros cuando leemos, de que realmente nosotros, per se, como la famosa palabra, ¿verdad?, no estamos capacitados. Entonces siempre vamos a necesitar de tiempo en tiempo alguien que nos endose, alguien que nos eleve a la capacidad de autorización para recibir el don de Dios. Y por años Dios levantó hombres santos que cubrieran la vida de los otros. Y esto realmente revela un misterio. Donde hay un justo, muchas veces nosotros somos beneficiados por el justo de Dios que nos vive al lado. Muchas veces, por eso hablamos de la oración, porque nosotros realmente aún estemos, o sea, antes de recibir realmente el beneficio de conocer a Dios, ya nosotros estamos siendo beneficiados. Y eso es precisamente porque Dios puso en la tierra la voluntad de salvarnos. Hay un principio entre los sabios que dice que por un justo el pueblo se sana, que por un solo justo los injustos son cubiertos. Ahí es que radica realmente la negociación de Abraham con Dios. Por eso es que Abraham le dice a Dios cuando va a destruir a Sodoma y a Gomorra: Señor, pero si hubieran 10 justos, es que no hay 10. Bueno, si hubieran 5, es que no hay 5. Si hubiera 1, es que no hay ni 1. Se van todos. Tú tienes la dicha de tener la oportunidad de ir a buscar a Lot, porque ni siquiera él es justo. ¿Entiendes? Pero él es de tu familia. Por ti, tú que eres justo, Lot se va a salvar. Ve, búscalo, ve, antes de que sea demasiado tarde. Pero todos en Sodoma y en Gomorra se van. Y hasta el sol de hoy se fueron, y hasta el sol de hoy los niveles de azufre en esa tierra seca, se ha cumplido la profecía de que todavía no ha crecido una hierba verde. Y se quedará así porque Jehová fue que habló. Dios dice: levantaré dentro de tus hermanos uno como tú. Él hablará y ellos han de escuchar lo que él hablará. Entonces viene y se manifiesta Emmanuel, Dios con nosotros. El misterio del nombre Jesús. 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 Ahora lo podemos ver más a profundidad. Yeshua. Yeshua. La combinación de Jehová, Joshía, Jehová Oseas, Jehová salva, Yehoshua, Josué, es el mismo nombre. Cada vez que conectados al sentido mencionamos ese nombre, se desata el poder, porque Él vino y cumplió fielmente lo que le fue dicho para cumplir, así mismo como Él lo dijo una vez: yo solo hago lo que veo al Padre hacer. Y la clave de la manifestación de todo el poder a favor del Cristo, la razón por la cual Él heredó el nombre sobre todo nombre, es porque vino como un siervo fiel, sin escatimar su gloria y grandeza, asumiendo ser reducido a lo más bajo, hecho ser humano sufriente como tú y como yo. Padeció como ser humano como tú y como yo, y nos elevó por su gracia a los niveles de la dimensión de su capacidad, como leímos en Efesios 4. Ya no por tu capacidad ni por la sangre de tu tórtola
ni por la sangre de tu oveja, ni por la sangre de sus bueyes, sino por la sangre que es el común diferencial, o mejor dicho, el factor diferencial para nada común de lo que se denomina el pacto en Moisés con el monte Sinaí y el representante del pacto nuevo. ¿Cuál es la diferencia de aquel pacto y el nuevo? Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la diferencia de aquel pacto y el nuevo? ¿Cómo ustedes me lo pueden establecer? Y si tengo alguien en el pueblo que me pueda dar una opinión ahora, yo se lo voy a agradecer inmensamente. Pero por favor, si lo va a hacer, utilice un micrófono. ¿Quién me prepara un micrófono? ¿Hay un micrófono por ahí? Voy a dar un pequeño tiempo, que respiren, vamos un poquito suave, respiren, digieran. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto, que no me gusta llamarlo así, y el nuevo? En realidad yo necesito a alguien que me diga algo. Yo necesito un nexo en ustedes para que descienda esta revelación. Yo necesito un nexo, un punto, un ancla. Yo necesito una mente que se disponga a ser ahora el aeropuerto donde va a aterrizar esa revelación. Si no aparece, la revelación se va a devolver. No, necesito realmente un nexo. Necesito un nexo. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Usted puede hablar libremente. Vamos, un micrófono. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, yo realmente insisto en eso porque realmente Dios es todo otorgamiento. Dios es todo luz. Miren, esa luz es artificial, pero la voy a tomar como una analogía. Esa luz, una vez está prendida, está enviando rayos de luz, valga la redundancia. Lo que va a evitar que esa luz me llegue a mí soy yo mismo. Oye, porque yo puedo hacer esto, miren. Esto se trata de recibir, porque el que acepta a Jesús será salvo. Aceptar a Jesús es recepción. Si usted viene, mi hermano Máximo, y yo le digo, Máximo, yo tengo aquí un garrafón de habichuela con dulce, venga y traiga una cantina. ¿Usted me va a pasar la cantina destapada o tapada? Destapada. Entonces destape su cantina y reciba la revelación, porque si no, yo me voy con mi habichuela con dulce. Sí. Me devuelvo porque parece que usted no la quiere. Eso hace Dios, mi gente. Te motiva a despertar, que tú quieras. Si no, pregúntale a la viuda. Porque mientras ella tenía cántaro vacío, fluía el aceite, pero cuando se acabaron los cántaros y su voluntad de seguir buscándolo, cesó. Por favor. Bueno, entre otras cosas, el antiguo pacto era un conjunto de instrucciones que estaban escritas en tablas de piedra, más la promesa para el nuevo pacto era escribir las instrucciones en los corazones. También en el antiguo pacto las personas buscaban cumplir con las instrucciones de Dios, mas en el nuevo pacto Jesús cumple las instrucciones de Dios y por nosotros, por creer en Él, podemos llegar a ser semejantes en Él, en su modo de actuar, porque el Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que es la voluntad de Dios. Entre otras cosas, esas son diferentes. Gloria a Dios, sí. Buenos puntos, buenos puntos. Brenda, ya se motivaron. Buenos puntos. La promesa de que ahora iba a ser escrito en nuestros corazones. Dale.
Gloria a Dios. Bueno, para mí, y según lo que he podido ver en la Biblia, no hay un antiguo pacto o un nuevo pacto, es una sola palabra de Dios. Simplemente que en las antigüedades, como dice bien la palabra, eran sombra de lo que iba a efectuarse cuando llegara el Mesías a esta tierra. Y una de las diferencias que podemos ver es que en las antigüedades se utilizaba un sumo sacerdote, que era como la representación de Jesús, para cubrir, como bien tú has explicado en esta mañana, los pecados del pueblo, pero que tenía que hacerlo año tras año, porque eso era simplemente un tente ahí hasta que llegara Jesús. Gloria a Dios. Está bajando la revelación. Seguimos. Brenda, quiero decirte que exactamente esa es la opinión en la que yo creo. Pero no es calificando o descalificando a nadie. Todo es bueno, porque lo que Denny dijo es exactamente parte de. Mi hermano Jorge. Dios lo bendiga. Para mí, la diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto se vivía por la ley y en el nuevo se vive por la gracia. Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué más? Gloria a Dios. Miren, allá, Jenny, de este lado, para equilibrar un poquito la balanza. Y no que estamos compitiendo, ¿eh? Lo que pasa es que también me gustaría motivarle esa chispa divina que todos tienen aquí. Entiéndalo, todos tienen una chispa divina de parte de Dios. Mi hermano Den, Dios yo de mí. bendiga. Dios bendiga. Amén. Realmente no diría diferencia, sino el ejemplo que tú explicabas ahorita con respecto a Moisés, cuando se ponía o se anteponía ante el pueblo para que esa revelación no bajara directa al pueblo, sino que sea él el filtro donde venía esa palabra de Dios, tal cual, como decía la joven, era una sombra realmente de lo que había de venir. Realmente, si nos ponemos a ver, no existe tal diferencia, sino lo que pasa es que uno es la sombra del otro. Bien, ¿quién más? Mi hermano Joan. Sí, yo estaba loco por escuchar a Joan. Es que yo puedo ver quién es que tienen las palabras. Si yo la veo, así yo veo con la gente que tiene como algo que decir. Hay 2 o 3 por ahí, mire, ahí atrás, ahí. Ok, sí. Raquel, que si usted quiere, la están metiendo al medio aquí. Joan, vamos a escuchar a Joan y luego entonces Raquel. Ok, Joan. Bueno, mi opinión en cuanto a esto es, hablando ya de Moisés, Sí. ¿qué pasa? Moisés era el filtro que Dios usaba, ¿me entiende? Para hablar al pueblo. ¿Qué pasa? Es que cuando viene Cristo y muere por nosotros, su sangre nos hace limpios a nosotros para que, o sea, para nosotros poder recibir directamente de Él. Dice en la palabra que cuando Cristo muere el velo es rasgado, ¿me entiende? Entonces ya nosotros pasamos a ser aptos, por así decirlo, por la sangre de Cristo y capacitados para recibir directamente la palabra de Él. ¿Me entiende? Ya no Amén. necesitamos, no quiere decir que no vamos a necesitar a un Moisés o a un Jochi para que Dios nos hable, pero ahora fluye directamente desde Él. O sea, de Él a nosotros, de Él a nosotros. Gloria. Por la promesa de que con el Espíritu Él escribía, amén, gloria a Dios, Él escribía sus instrucciones en nuestros corazones, Raquel. Bendiciones. En realidad, uno de los puntos, no restando la importancia a las demás participaciones, es que ya no más palomino, ya no hay necesidad de cada vez que yo fallo tener que ir a llevar un palomino y hacer un sacrificio, sino que ya hubo alguien que pagó por y para todos. Y ese es ese es el acceso que nos da la legalidad ante el Padre.
de ir libre y tener ¿cómo se le dice? Ese acceso al Padre directo, donde no es que Moisés no es importante, no es que la pastora no es importante, no es que el líder no debe ejercer su función, sino que yo tengo acceso directo al Padre. Ya no necesitamos del sacerdote que llevara culpa y que si sonaba la campanita era porque se fue. Entonces ya nosotros tenemos acceso al Padre y nosotros tenemos la legalidad ante Él de pedir perdón y de pagar el precio de nuestras culpas nosotros mismos bajo una corrección. Entonces, esta sangre que fue derramada por ese único cordero, ya no es necesario seguir siendo derramada. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más? Bueno, la diferencia del viejo pacto al nuevo pacto es que en aquellos tiempos vemos que ellos, para poder llegar a la presencia de Dios y recibir como un perdón, ellos sacrificaban, ellos hacían sacrificio. Claro, no digo que no era acepto a Dios, en aquel tiempo era acepto a Dios, pero en aquellos tiempos también, a la misma vez que ellos sacrificaban, ellos también actuaban de una manera inconsciente y pecaban a la misma vez. Amén. Porque vemos que cuando Moisés descendió al monte Sinaí, que fue y duró 40 días, ellos aprovecharon ese momento para ellos hacer lo que ellos querían hacer en su concupiscencia humana y carnal. Pero vemos que el mismo Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a que se cumpliera. Entonces, en el nuevo pacto nosotros fuimos redimidos para tener ese acceso a que cuando cualquier situación caiga en nuestra vida, no ir a un lugar a confesar nuestro pecado, sino ir directamente a la presencia de Dios por medio de su sacrificio. Amén. Amén, gloria a Dios. Miren, ok, muy bien, todo muy potente, todo muy nutritivo. Como digo, no me gusta llamarle nuevo pacto, porque al igual que una persona de ustedes ahí opinó, yo pienso que se trata del mismo pacto, ¿verdad? Es un solo pacto. Ahora, ¿quiénes de ustedes saben, por ejemplo, que la Constitución en los países, hay tiempos que llega como una revisión de la Constitución y se hacen hay cierta nueva modalidad de aplicación? ¿Cómo es que se llama eso? Mociones, no, eso tiene un nombre. Bueno, en fin, el antiguo, que no me gusta decirlo así, vamos a decirle, el pacto en el tiempo de Moisés tenía esa representación, ese reflejo, esa sombra profética de diferentes elementos ahí, viéndolos en detalle. Lo que decían era: viene uno que cuando venga, mientras viene, ustedes se tienen que entrenar. Ustedes se tienen que entrenar en venir al templo. Ustedes se tienen que entrenar en la parte de entrega del corazón, en la parte de la emuná, de la fe, del entrenamiento, de la fidelidad a aquel al que no pueden ver con sus ojos, aquel al que nunca nadie ha visto, pero que sí lo ven y lo han visto a través de sus maravillas. Ustedes recuerdan cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, fue a través de sus maravillas. En un contexto, sus maravillas son las plagas que Él envió, pero en otro contexto, las maravillas de Dios son sus instrucciones y sus palabras. Creer en Jesús me levanta hasta la posibilidad de que por el Espíritu yo sea capaz de rendirle a Él los cultos racionales de obediencia. Yo por el Espíritu, por Jesucristo, puedo amar a mis enemigos, obedecer al Padre. Él es la puerta y Él es la vida. Él es el que me endosa, el que me da la autorización para cobrar este cheque
de la vida eterna. Él es el que me recanaliza el contacto, el encuentro nuevo entre Dios y los hombres, porque toda la necesidad del hombre es regresar a Dios, y en eso es que está la vida eterna. Bien, así que Jesucristo es el Cordero, Él es la puerta, Él es la luz, y en virtud de la luz nosotros podemos ser luz. Gracias a Él nosotros somos coherederos del pacto. Así que nosotros somos injertados por su gracia en la vida eterna. Bien, aún Él es nuestro Señor, y Él dijo una vez: me dicen Señor, pero no hacen lo que yo digo. Así que como Señor, creer en Yeshua no es como el creer de los dominicanos. ¿Cómo es el creer de los dominicanos? Yo creo que va a llover, pero con eso yo estoy diciendo que yo no estoy seguro. Puede que llueva, puede que no, yo creo que va a llover. Pero también hay otra faceta del creer. Yo creo en Dios, pero como que eso nada tiene que ver con mis acciones. Mire, creer en Yeshua todavía tiene que ver con el acto de obediencia. No se ha abolido el que todavía necesitamos ser obedientes al amor a Dios sobre todas las cosas, partiendo de la conciencia de que Dios es uno. Todavía tenemos que obedecer a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Y si nosotros desglosamos, dentro de ese amar, es el mayor de todos los mandamientos, están insertos todos los otros. Porque las instrucciones del pacto nunca dijeron nada en contra de eso. Y eso es lo que dice la palabra. El mayor de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y te sugiere además de manera directa que tú debes experimentar un amor propio. Pero ¿cómo amo yo a Dios si no amo a Jorge? Pero ¿cómo amo yo a Dios si no amo a Luisa? Pero ¿cómo amo yo a Dios si no amo a Ana? Pero ¿cómo no amo yo a Ana si es tan dulce y cocina tan rico? Gloria, santo, aleluya. Pero ¿cómo amo yo a Dios y no amo mi vida que me la dio Dios? La autoapreciación y los niveles de autoestima buenos vienen detrás de despertar la conciencia de Mesías en mi corazón. Y la exhortación de Pablo en el resto de sus cartas es una vida en el Espíritu. Y de la manera como él me lo dice, la unidad del Espíritu es: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con la humildad, mansedumbre, portándoos con paciencia, fruto de espíritu, los unos con los otros en amor. Gracias, Señor. Padre bendito Dios, derrama tu gracia y tu espíritu. Por Yeshua tenemos la capacidad de recibir el espíritu, punto diferencial de lo que es ahora este momento de pacto en relación al momento de pacto con Moisés. Estamos hablando del único pacto de Dios en diferentes tiempos. Yo les voy a decir ahora parte de una gran enseñanza de profundidades que Dios me ha permitido recibir en estos 2 últimos años. Ha sido una locura, tantas cosas que yo he podido recibir del Padre, y gloria a Dios. Al principio, el Espíritu, vaya cogiendo nota. Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí o no? Luego viene ¿qué? En el texto.
La tierra estaba desordenada y vacía. Luego viene que en el texto, el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahora vamos a hacer un brinco cuántico. El Espíritu se movía sobre las aguas, subraye, al Sinaí. Ahora estamos hablando un poco de profundidad, mi gente. Por eso bajé un escalón más, ¿ve? Tienen que interpretar mis movimientos corporales porque también son el mensaje. El Espíritu se movía sobre las aguas. Hacemos un brinco cuántico a Sinaí. Dios le dice, prepárame a todo el pueblo en santidad. Descienden las aguas sobre el monte Sinaí. ¿Cuáles son las aguas? ¿Cuáles son las aguas? ¿Cuál es realmente el significado de las aguas? Ustedes han escuchado antes que las aguas significan la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua. Y en otro contexto la palabra de Dios es espíritu también. Pero estamos partiendo de que en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en Sinaí descienden las aguas sobre el monte, todos bajo la condición humildes y en santidad. Yo le voy a revelar ahora, bueno, el Señor le va a revelar ahora, a través de estas palabras, porque Sinaí tiene un significado. Sinaí significa, Jorge, Sinaí significa sin odio. Sin odio. Todos reunidos en santidad, en el monte Sinaí, en un nivel de conciencia de unanimidad, de amor, de humildad, de aprender a aceptar las múltiples formas de Dios manifiestas en todos y cada uno de ellos. Que este sea Sinaí y que yo pueda ver a mi hermano, el que es tranquilo, y amarlo, el que es bulloso y amarlo, el que es flaquito y amarlo, el que es gordito y amarlo, el que es sabiondo y amarlo, el que hay que esperarlo y amarlo. Estamos en Sinaí ahora. En ese escenario de corazones sin odio, desciende el agua, la palabra. ¡Pum! Vamos a hacer otro brinco cuántico. Día de Pentecostés. ¿Qué se celebra el día de Pentecostés? Todos los años la celebración del día de Pentecostés es la conmemoración de ese día en Sinaí, la primera vez que Dios entregó la palabra escrita. Voy al paso, voy suave para que puedan ir tejiendo. Entonces Jesús lo que les dice es a ellos, en este mismo contexto de la celebración de Pentecostés, Pentecostés es el término que se tradujo del griego, esa es la fiesta del Señor, la fiesta de las semanas, las que se llama Shavuot. Siempre tengo que tocar esa parte hebrea, no es con malas intenciones, sino que realmente, para mi opinión personal, ahí está la fuente. El día de Shavuot, el día de Pentecostés, todos de ese contexto judío, inclusive al maestro, le dice a sus discípulos, vayan. En cierta manera le dicen, hagan todo lo que se hace en esta fiesta. Pero ¿cuál es la modalidad de la celebración de la fiesta de Pentecostés? Exactamente lo que Jesús le mandó a hacer a los discípulos. Es un periodo de tiempo donde ellos ayunan, oran, y lo único que hacen es meditar, leer y estudiar la Torá, la palabra de Dios.
la Torá y los profetas, el Pentateuco, la parte del Antiguo Testamento, porque todavía cuando eso no estaba escrito el Nuevo. Un periodo de tiempo en ayuno y oración hasta que su conciencia individual se fusionara a la conciencia colectiva y empezaban a manifestar el escenario de sin odio. Sinaí, otra vez, se cumplió, otra vez estamos en la misma ocasión escénica de Sinaí. Ahora que Dios hace descender, el Espíritu sobre las aguas. ¿Entienden la conexión? Volvemos al Génesis. Es decir, alegóricamente volvemos al Génesis. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de hablar del ordenamiento de la tierra, es necesario decir que el Espíritu está sobre las aguas. En esta nueva etapa, activado por el Hijo, desciende el Espíritu que toma responsabilidad y compromiso única y exclusivamente en aquel en el que están las aguas. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a llenar a la medida de que tú aprecies las aguas. A la medida como tú te llenes tu corazón de Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no es sino por eso, por la razón de la que la primera manifestación de ser lleno del Espíritu Santo es que ellos empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué lenguas hablaban? Los idiomas de todas las naciones que confluían precisamente en ese momento histórico de festividad hebrea. Entonces, está fácil entender que lo que el Espíritu les hacía decir era la palabra. A partir de ahí se convirtieron todos en pregoneros de la palabra por el Espíritu. Si usted se llena de palabra de Dios, mi hermano, difícilmente de su boca salgan palabras necias. Mire, si usted se llena de la palabra de Dios, cuando usted quiera maldecir a alguien, le va a salir una bendición. Por eso, lo podemos tomar como un principio. Al que le maldiga, bendícelo. Porque usted en su corazón abunda la palabra de Dios. Recuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Quién hace posible ese evento? El Hijo. No me vayan a hablarle a nadie de Dios hasta que el Espíritu no descienda sobre ustedes. Y eso sugiere que usted se llene de las aguas de Dios. Sea laiso, manso. Póngase de pie, venga teclado, por favor, en el nombre de Yeshua. Porque Dios con nosotros está aquí para salvarnos, para entrar y descodificar la verdad de una vida en el Espíritu a través del código del Mesías en usted. Que usted va a llegar a Dios por la gracia, no de no hacer nada, sino de asumir la responsabilidad sobre llenarse de las aguas de Dios. Que las aguas son la palabra de Dios y que Yeshua es la palabra viva, que en este momento el pacto es letra y también es espíritu, porque letra sola mata y espíritu solo no se compromete. Y así mismo ha recibido palabras de Dios de poder, de sanidad, de levantamiento, de avivamiento, de liberación para ti y para tu casa. Así que si tú ahora mismo estás sufriendo, sepa que también Él fue siervo sufriente y Él ha derramado su sangre para activar el Espíritu sobre su palabra, que promete que de todas las cosas te librará el Señor. Y hoy tenemos la palabra, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu. Esto soy Eleia.
Y si ha habido palabra y conciencia de palabra en ti, estás ahí sentado y quieres recibir esa activación del Espíritu comprometido con su palabra, sal adelante. Vamos a orar. Vamos a orar por ti, que salgas adelante y aceptes que oremos por ti.